Cabina de radio para poderte hablar de buenas noticias y pues estamos corriendo, vamos llegando, ¿verdad? Estuvimos el fin de semana con nuestros hermanos de Acapulco, una bendición el poder haber estado allá con ellos, un poco desvelados, llegamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estuvimos llegando, pero mira, gracias a Dios que nos permitió llegar con bien y nos permite estar también esta mañana, ¿verdad? Para seguirte, para hablarte de buenas noticias, para poderte hablar, compartir de la palabra de Dios. Por eso a lo mejor nos ves, para los que están en Facebook, ¿verdad? Nos ven que venimos así como mucho despeinadas, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Y podemos seguir viendo, ¿verdad? Y yo puedo seguir, ¿qué palabra puedo escuchar? ¿Qué palabra puedo escuchar? ¿Qué palabra puedo decir? Yo sigo comprobando cada vez más que el ser humano, ¿verdad? El ser humano al final del día necesita la palabra de arrepentimiento, necesitamos la palabra de arrepentimiento. La palabra, ¿verdad?, de perdón, la palabra de exhortación, porque dice, recordemos que segunda de Tesalonicenses 3:16, ¿verdad? Dice de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Y después dice, para enseñarnos lo que está mal. ¿En quién? En nosotros. Para redarguirnos, ¿verdad? Para corregirnos, para que seamos justos, para que seamos buenos seres humanos, para que, híjoles, y entonces me doy cuenta que al final del día como seres humanos, o sea, necesitamos de Dios, seamos quien seamos, tengamos la posición que tengamos, la economía que tengamos, los estudios que tengamos, llámale como le quieras llamar, yo tengo esto, yo soy esto, yo tengo estos títulos. La necesidad de Dios es impresionante en la vida del ser humano. Es impresionante la necesidad de Dios, la necesidad de Dios en la de corregir la vida. Muchas veces los seres humanos no nos damos cuenta. O no sé cómo decirlo, si sí se dan o no se dan cuenta de los errores que se están cometiendo, de las faltas que se están cometiendo. ¿Tú qué dirías que estás al otro lado, verdad? Estás del otro lado, ya sea de un celular, ya sea de una radio. ¿Tú qué dirías? ¿El ser humano se da cuenta o no se da cuenta de todos los errores que se cometen? Porque a veces somos tan sabios en nuestra propia opinión, creyendo que tenemos la verdad, creyéndonos sabios, creyéndonos, híjoles, y cometemos cada error hasta que te das cuenta ya después de mucho tiempo, de muchos años, ya el ser humano dice, ay, perdón, me equivoqué, sí es cierto. Tenía razón. Pero platicaba ayer, ¿verdad?, con Pastor Gabriel y le decía, pero ¿después de cuántos años, Paz? ¿No? Después de cuántos años en el cual hubo una herida, en el cual se lastimó, en el cual, híjoles, porque hay dos partes, ¿no? El que hiere y el que es herido. O sea, hay dos partes siempre en la historia, ¿no? La víctima y el victimario. Siempre van a haber dos partes en la historia. Hasta después de cuánto, y eso para los que tienen el beneficio o tienen la oportunidad, ¿no?, de arrepentirse, pero ¿qué hay de los que no? ¿Qué hay de los que nunca tienen la oportunidad de arrepentirse? Pero en ese proceso, en ese caminar, esos años, ¿cuánto daño no se hace? ¿Con cuánto rencor, con cuánto odio, verdad? No viven, no crecen los hijos. ¿Sí o no? Porque al final del día, ¿no? Al final del día hay una fractura en el corazón, en el alma, en el pensamiento. Por eso cuánto hijo dice, yo no me voy a casar, ¿no? Cuánta mujer dice, yo no me voy a casar para vivir como vivieron mis papás. Mejor me quedo solo. O nos vamos más lejos, ¿verdad?
Yo prefiero mejor no el amor de alguien de mi, o sea, contra sexo, vamos a decirlo así, hombre, mujer, mujer, hombre, sino mejor prefiero el amor de alguien al igual que yo, porque él me entiende, ella me entiende. Y dice la palabra de Dios que llegarían los momentos en que a lo malo le dirían bueno y a lo bueno Le dirían. malo. Y no sé si lo dije bien, porque todavía vengo dormida. Pero a lo que voy es esto, los daños, los errores tienen consecuencias y consecuencias gravísimas, gravísimas en la vida en la vida de un niño, en la vida de un adolescente, en la vida de un joven, en la vida de una mujer, ¿verdad? Que es abandonada. Y ayer me acordaba de esto, ¿no? Ayer que vemos mucho, ¿no? Vemos mucho. Y dicen por ahí, las amantes no cuidan viejos enfermos, ¿no? Sí, pues sí. Ay, ¿eso qué tiene que ver con la Biblia? ¿Te acuerdas donde dice que a los hombres les dice que sean leales con la mujer de su juventud? Que Dios no ama la deslealtad, creo que estaba en Habacuc. Y son partes, son historias ¿de qué? Son historias de vida. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? Que por medio de la palabra de Dios somos instruidos y somos educados para ser buenos esposos, para no dañar, para. Les comentaba a mis hermanos allá en Acapulco y les decía, y dicen que nosotros somos los tontos, y dicen que nosotros somos los tarados, me han dicho hasta de groserías, ¿no? ¿Por qué? Porque luchamos por ser buenos esposos, por ser buenas esposas, por ser buenos hijos, porque luchamos por tener buenos matrimonios, porque luchamos por salvar un matrimonio, porque peleamos por la vida, porque peleamos por valores, porque peleamos por principios. Porque eso es Dios, eso es la palabra de Dios, valores, principios, familias no destruidas, sino familias reconciliadas. Hijos e hijas. Se oye muy, ¿cómo se dice? Muy, muy fantasioso, ¿no? Muy, ay, sí, tu sueño guajiro. Pues fíjate que fue el sueño de Dios entonces, ¿no? Porque mandó a su hijo a esta tierra para eso. Aunque la misma palabra, aunque ese es el propósito que tiene el Padre para con nosotros, la misma palabra dice, ¿qué crees? Por causa de mí, tus mayores enemigos serán ¿quiénes? Los de tu casa. Porque el ser humano acepta todo, menos va a aceptar ¿qué? Lo que es de Dios. Menos lo que es de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿el ser humano se dará cuenta, nos daremos cuenta de los errores que cometemos? ¿O vivimos en un mundo, en un saco de mentiras que nos justificamos a nosotros mismos, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores? Y por eso el ser humano sigue dañando. Y por eso como seres humanos seguimos, ¿verdad? Y seguimos cometiendo y dañando y haciendo y deshaciendo. Justificándonos a nosotros mismos. Sea cual sea la situación que estés viviendo, sea lo que sea que estés justificándote, es que yo lo hice por esto, es que yo me volví mala porque a mí me traicionaron, es que yo me volví malo porque pues ella lo quiso así, pues como no quiso por las buenas, entonces ahora por las malas no va a recibir nada. También escuchaba esto, ¿verdad? Venía escuchando y también escuchaba esta plática y decía esta persona, por las buenas hubiera obtenido más, ¿no? Con respecto a un divorcio. Por las buenas hubiera obtenido más, pero por cuanto no quiso ahora por las malas se va a quedar sin nada. Sin nada se va a quedar. Y pues los niños ni modo. Ella no pensó en los niños, pues ni modo. Hasta la calle. Ve hasta dónde llega ¿cómo se dice? El ser humano, ese odio, ese rencor. Que ya ni los hijos le importan. Solamente el dañar, ¿qué? A la otra persona. Pero ustedes como cristianos son tontos, ustedes como cristianos son estos, para gente que no estudia, para gente que no esto. Y
yo siempre lo he dicho, para ser cristiano, para ser un hijo de Dios, se necesita mucho más. Se necesita realmente razonar, se necesita realmente pensar, necesita realmente actuar. Y eso no lo hace cualquiera. Así como no cualquiera es un campeón olímpico, así como no cualquiera puede hacer una fortuna, así como no cualquiera puede hacer indefinidas o muchísimas cosas, ¿sí o no? Porque siempre el ser humano pone como ejemplo a aquellos que lograron grandes cosas, ¿sí o no? Si él pudo, ¿tú por qué no? Si él es, ¿por qué tú no? ¿Sabes por qué no? La mayoría logra lo que pocos hacen. Porque no todos quieren pagar el precio. Porque no todos quieren pagar el precio para poder lograr ser algo o obtener algo. Y para ser hijo de Dios se necesita, dice la palabra, morir a ti mismo. Dice la palabra, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera y el que la pierda por mí, ¿la qué? La va a ganar. Y suena tan irónico y suena tan incongruente. Eso. Incongruente. Tal vez sin sentido, ¿sí o no? ¿Cómo que si pierdo mi vida la voy a ganar? Y cómo que si la gano, y cómo que no, más bien, ¿cómo que si gano mi vida la voy a perder? Si yo hago lo que yo quiero. Y eso es algo que mencionamos bien seguido en esta cabina de radio, ¿no? Que tal vez hasta muchos ya los hemos de tener como medios aburridillos, ¿no? Es que siempre es la misma cantaleta, te digo algo, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de lo mismo arrepentimiento. Habla de lo mismo, o encamínate, ahora sí vuélvete al buen camino. Perdona. Necesitas ser una buena persona, necesitas. Esa es toda la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice, y te digo, y muchos dicen, es que la palabra de Dios se contradice entre sí. No, la palabra de Dios no se contradice. Lo que pasa es que nosotros queremos justificaciones por medio de la palabra de Dios para seguir haciendo lo que queremos hacer, para seguir pecando y no sentirnos ¿qué? Pero Dios no se contradice a sí mismo. Dios no se contradice a sí mismo. Y los seres humanos que en este libro han fallado, porque sí, han fallado todos, solamente unos cuantos tal vez se fueron por el camino recto, pero los contamos con las manos de los dedos, con los dedos de la mano y nos sobran dedos. Pero en su mayoría se equivocaron. En su mayoría todos cometieron errores tremendísimos, errores, híjoles. Pero la grandeza es que aún siendo lo que eran, Dios en su infinita misericordia los usó como instrumentos para que su propósito se cumpliese. Claro, no estamos ajenos de qué tipo de personas hay en la palabra de Dios. No estamos ajenos de lo que hicieron, no. Pero a mí lo que me asombra es que un Dios, siendo Dios, usó a esos seres humanos y nos usa ahora a nosotros para poder, ¿verdad? Para poder cambiar, para poder, no es que es algo que muchos no van a entender, es algo que muchos no van a comprender, tan simple, ¿por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque tengo que cambiar. Porque tengo que dejar de hacer muchas cosas que a mí me gustan hacer. Que al final del día sé que me causan, ¿verdad? Que me causan, porque ¿sabes al final qué es el evangelio? Al final el evangelio es amor. Y dice que él amó, dice la palabra de Dios, que él amó tanto a la creación, que dio a su hijo unigénito. Dio lo único que él tenía. Lo dio para que tú y yo fuésemos, ¿qué? Fuésemos salvos. Fíjate, ya al final de todo en lo que encierra la palabra de Dios, o sea, sí, el perdón, sí, todo, pero al final todo lo que encierra es darte por amor a ¿qué? Por amor a otros. Alguien me decía, pero no es malo tomar, no es malo bailar, no es malo. Yo le decía, no es, de hecho la palabra de Dios dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo, ¿verdad? Todo te es permitido.
Pero yo, todo me es permitido, pero yo no voy a dejar dominarme de ninguna de esas cosas. Y eso lo hemos hablado aquí en la cabina. Eso lo hemos hablado aquí en la cabina. Porque se vuelven vicios a la vida del ser humano determinadas cosas. Y una cosa lleva ¿a qué? Lleva a la otra. Un hombre que no está en su casa, ¿qué lo lleva? Adulterios. ¿Sí o no? Sí. Un hombre que empieza con amistad, un hombre casado, ay, es que es mi amiga. Aquí está tu amiga. No. Amigas. No, pero todavía, pero las generaciones de ahorita, ¿qué dicen? No, a nadie se le puede prohibir nada. Aquí no estamos para que nos controlen, no, la libertad y todo. Pero cuando te toca a ti que te ponen el cuerno, ¿a poco sí la libertad te suena muy agradable? ¿No? No, ahí la libertad ya no me agrada mucho, porque al final del día, aunque mis ideales y todo, claro que la infidelidad me va a causar un dolor. Entonces ya no es tan buena. Y si no te duele es porque no amas. Pero cuando ames a alguien realmente, créeme que no te va a gustar que te estén poniendo el cuerno. Y ni te va a gustar ver a esa otra persona con alguien más. Ay, pero ustedes los religiosos están locos y son muy extremistas. Es que la vida se necesita ser extremista para tener una buena vida. Claro, se necesitan valores, los valores son extremistas. Pero también hay que ver qué tipo de valores, desde la perspectiva de quién, ¿verdad? Porque si le preguntamos valores desde la perspectiva de alguien muy liberal, sus valores no son los mismos que los míos. Porque él, por su manera de pensar liberal, al contrario, me va a ver mal a mí. Y yo lo voy a ver mal a él. ¿Por qué? Porque no pensamos igual, nuestra perspectiva es muy diferente, nuestra educación es muy diferente. Pero aquí, ¿en qué nos estamos basando? Aquí, ¿quién es la base? Aquí, ¿quién es el fundamento? Aquí, ¿quién es la piedra? Es el Señor Jesucristo. Aquí es de donde nosotros nos basamos. Y aquí es donde el ser humano dice, ¿por qué crees que por qué mataron a Jesús? Porque para el ser humano era extremista. Pero al final del día el ser humano es el ser humano. Yo sí puedo darle tingo al tango, pero a mí me respetas. No me digas nada. A mí no, a mí, ¿sí o no? Sí. Y aunque esas personas digan, ay no, a mí no me importa, él es libre y que vaya y que haga y que goce, nada más que se cuide, al final del día le duele el corazoncito. Sí, porque fuimos creados de una manera. Nuestro creador, ¿sabes por qué? Porque dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Y nuestro creador dice, yo soy celoso, yo soy fuerte. Y soy celoso. Yo soy celoso. Entonces, por lo tanto, ¿qué crees? Tú y yo como seres humanos somos celosos. Claro. Pero la libertad para lo que le conviene. Porque ya cuando me enamore, ya no quiero que me seas infiel. Ya no me gusta el libertinaje. Ya no me gusta el libertinaje. Y menos el tuyo, ¿no? Porque quiero que nada más seas para mí. Y por eso te digo, desde la perspectiva de la palabra de Dios, porque si nos vamos desde la perspectiva de tu punto de vista, tú que estás del otro lado, al de nosotros que estamos aquí, es bien diferente, ¿eh? Y tú ves las cosas desde tu punto de vista y tienes la razón, ¿eh? Me encanta esa imagen que vemos, ¿no? Ponen un 6, ¿no? Un 6 o un 9. Y cada uno desde diferente punto. Y uno, el de allá lo ve 9 y el de acá lo ve 6. Para los que no me están viendo, imagínatelo, ¿verdad? Y cada uno ve el número de acuerdo en donde está parado, ¿sí o no? Así es la vida. Cada quien ve la vida de acuerdo a cómo la está viviendo. Y por eso tanta y tanta cosa en este mundo. Por eso unos están a favor de esto, por eso otros están a favor de otro, por eso nos apoyan a un partido,
por eso otros apoyan a una persona, por eso otros están a favor de los perritos, otros están a favor de los gatitos, otros están a favor, ¿sí o no? Porque cada quien ve la vida de acuerdo a qué? A sus perspectivas, a lo que él vive, ¿no? Porque para mí esta vida es lo más hermoso, ¿no? Lo más precioso. Déjenme vivir mi vida. Estoy desvelada. Para mí esto es lo más, ¿no? Para mí esta vida Es la mejor. es la mejor, que ¿no? me ha pasado. Es lo mejor que me ha pasado, porque yo soy libre, ¿no? Exacto. Yo viajo, ¿no? Yo ayer platicaba con algunos jóvenes de la iglesia, les decía, nuestra vida tan loca. Sí. O sea, ¿cómo que podemos? No nos importa ir a un lugar, pagar y todo para ir a compartir la palabra de Dios y andamos acá comiendo y con los hermanos y vamos y hacemos y deshacemos y hoy ya estamos aquí en la cabina de radio, hace una hora que llegamos y yo les decía, ay, nuestra vida tan loca y para cualquiera podría decir, ¿y para qué si ni les pagan? Hasta inviertes. de ¿No? tu Hasta dinero. inviertes de tu dinero, ¿para qué? Sí. Pero bueno, desde nuestra perspectiva, es la mejor vida que alguien puede tener, pero para otros No es bueno. no es bueno. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de dinero. tiempo, de dinero, ¿sí o no? Sí. Porque el ser humano al final del día va a tener una perspectiva personal Distinta. distinta. Pero aquí, ¿cuál es la base en esto? Es Dios. Entonces, cuando yo empiezo a poner como base a Dios, ahí es donde ya dice, entonces ya tienes que morir a ti mismo, a tus pensamientos. Y cambia la perspectiva. Y ya cambia la perspectiva porque ya lo vemos desde los ojos de Dios. Desde los valores, desde la ética y todo. Entonces ahí es donde el ser humano dice, paz, paz. Tómala. A ver, déjale algo fuerte, paz. Paz. Ya. Y ahí es donde el ser humano ya se amoló. Porque no. Porque mientras esto inicie desde mi punto de vista, todo está bien porque todo se va a acomodar a mí. Pero en el momento que tú me estás pidiendo que todo esto se acomode en base a cómo es Dios, a todo, ya, vas a tener problemas tú y yo. Sí. Entonces lo que dice la palabra, necesitas morir a ti mismo para que entonces, ¿qué? Yo pueda vivir en ti. Y por eso el ser humano no salimos de tanto y tanto y tanto y tanta cosa. No salimos. No está dispuesto. El ser humano no está dispuesto. Por eso yo siempre lo he dicho, la mayoría de las veces yo tengo que hacer lo correcto, no lo que yo quiero. Porque ¿sabes qué quisiera hacer yo? ¿Qué quisieras hacer, Chino? ¿Qué quisieras hacer, Abby? Muchas cosas. No, la verdad, muchas cosas. Sí. Hacer, deshacer. Hacer, deshacer y todo. Pero ¿cómo estaría nuestra vida? Mal. Vacío. Aparentemente, bien, ¿no? Sí. Porque es mi cuerpo, yo lo vivo, yo lo disfruto, y si quiero yo aborto, y si quiero yo me lo tatúo, y si quiero yo le doy la vida loca y el hilo y todo, y si yo quiero hago y deshago y toda la cosa. Y me acuesto con quien yo quiera, bueno, tengo relaciones sexuales con quien yo quiera, y esto, y con hombres, y con mujeres, y con animales, y con todo lo que camine. ¿Y quién me dice algo? Pero en verdad al final del día esa persona es feliz. No. Su felicidad es temporal. Por llevarnos la contraria, Diría que nos van a decir sí. Yo soy feliz, así como soy. Ahí hay una canción que me gusta cantar. ¿Ah? Sí. Pero ¿qué pasa? No. Pero cuando ya cuando ya hacemos lo correcto y tenemos que poner como fundamento a Dios, entonces las cosas totalmente van a cambiar. ¿Y ahí qué va a pasar? No, ya no. Viene a Ahí es transformar. donde viene el choque entre mi mente, entre lo que quiero hacer, entre lo que es correcto, entre lo que es incorrecto. Y entonces es donde el ser humano truena. ¿O cómo dice? ¿Sí?
donde tuerce el rabo. Sí, literal. ¿Sí o no? Sí, ya no, ya no. Que ya se da cuenta, realmente de lo que es, de lo que trae, de lo que es. Y me siguen diciendo que para ser cristianos es para cualquier tonto. Ignorante. ¿Sí? Para gente mediocre, para gente que no piensa, no. Porque hay que usar bien esto, el cerebro, para poder hacer que tu matrimonio funcione, para poder hacer buenos hijos con valores, con principios, para poder hacer que una sociedad que está destruida porque no hay valores, porque no hay nada, para poder hacer que una sociedad vuelva a... El fundamento de todo, el fundamento de la sociedad son las familias. ¿Y qué es lo que está destruido? Las familias. Por lo tanto, una sociedad está destruida. ¿Y qué es lo que busca Dios? Restaurar familias. Y cuando una familia está restaurada, una sociedad también. Sí. Ah, no, pero queremos que este político nos va a ayudar. Espérate, si está bien destruido de la mente, del corazón, y luego la familia también bien adúlteros, borrachos y de todo, y tú estás poniendo tu fe en ellos. Por eso estamos como estamos. Y Las vamos apariencias. empeorando. Las apariencias, porque de pura apariencia vive el ser humano. Pura apariencia vive el ser humano. ¿Sí o no? Al que sonríe mejor, hay que votar por ese, ¿no? La pastora china esa, ¿no? Se ve bien con los chinos. Hay que votar por ella. Pero como la palabra de Dios a veces o la mayoría de las veces no se ve muy agradable a la vista, no. Tú no. Tú no. Tú hazte para allá, patito feo. Tú ni opines. ¿Sí? ¿Sí? Es verdad. ¿Por qué no? Híjoles. ¿Y entonces el ser humano qué dice? No. Y entonces con esto nos vamos, otra vez y entonces, nos vamos a un corte. Y el evangelio termina en esto: dar la vida por otros, aunque no se lo merezcan, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a un corte y regresamos. Toma. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y Calle Miraflores. Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz.
Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? En verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar. Estamos de regreso, ¿verdad? Y nos fuimos con esto. Sí el arrepentimiento, sí el perdón de pecados, sí los 10 mandamientos y todo el evangelio, pero al final del día, cuando uno ya sabe hacer todo esto, cuando uno ya lleva a cabo todo esto, al final del día tenemos que terminar amando tanto a nuestro prójimo que ya damos aún la vida por ellos. ¿En qué sentido? Me decía alguien, no, con respecto a, no es malo tomar, no es malo bailar, no es malo, no, la palabra de Dios, yo te lo decía, dice eso, pero ya uno ya lo hace, ya ¿por qué? Por ser un ejemplo a los demás. Yo le comento a la iglesia, ¿qué pasaría si tus líderes, aquellos a quienes tú tienes como ejemplos, los ves, ¿verdad?, en esas situaciones, borrachos, haciendo infinidad de cosas? ¿Dónde quedaría la fe? Y eso es bíblico, claro, eso es bíblico. Dice la palabra de Dios que ya lo hace, y Gina, no sé si lo puedas encontrar. Dice la palabra de Dios que ya no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por amor a nuestro prójimo, que nos guardamos de muchas cosas que podríamos hacerlas, claro, podríamos hacerlas, ¿no? Yo le decía a alguien, a estas alturas yo sé que no me vuelvo alcohólica si tomo,
Si me tomo una cerveza, si me tomo, yo sé que no me vuelvo alcohólica. Pero por amor a y por dar un buen testimonio del Dios al quien yo sirvo y sigo, no lo hago. Y nadie me lo impide. Es tan simple que como ya caminas con una identidad, ya caminas con valores, con principios. En tu corazón hay sanidad. ¿Lo haces por quién? Por a darle ejemplo a mis hijos, claro. Porque yo, ¿cómo le voy a decir a mis hijos, no hagas esto, si ven a su madre haciéndolo? Porque el ser humano es tan irónico, que le dice al hijo, no hagas esto cuando él lo está haciendo. ¿Dónde crees? No hay forma. Y te hablaba al iniciar en Malaquías, con respecto al esposo que es infiel. Y dice en Malaquías 2:14. Ya tú léelo todo en tu casa porque hay muchos que dicen que manipulamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no se manipula. Pero ahorita por tiempo no voy a leer todo. Y dice Malaquías 2:14, claman, porque el Señor no acepta. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré el por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, y cuando habla la palabra de Dios, tú le has sido infiel. Está hablando de adulterio, está hablando de que ese esposo tuvo un amante, se metió con otra mujer, tuvo relaciones sexuales con otra. No, para que me entiendan. Para que no digan, es que malinterpretas la palabra de Dios, no. La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio. Ve cómo habla la palabra de Dios, es clara. Por eso es lo que yo te digo, o sea, no podemos rodearle, no podemos buscar salidas de emergencia. La palabra de Dios es bien clara. Dice, quiero que seas leal con la mujer la cual tú decidiste casarte en tu juventud. Sé leal. Sé leal para con ella. Sé leal para con ella. Y en esa lealtad haz un buen matrimonio. Para que por medio de ese buen matrimonio puedas hacer buenos hijos con principios, con valores, con moral. Es lo que estábamos hablando. Y te lo compruebo con la palabra. Te lo compruebo con la palabra. Dice, pues yo odio el divorcio. Dios está diciendo, yo odio el divorcio. ¿Y qué es lo que dice ahorita el mundo? Si no funciona, sepárense. O hasta que dice mejor ni nos casamos, porque qué tal si no funciona. Yo le decía apenas, platicaba con Gina, entonces ¿de qué se trata esto? Dejemos que la gente, que los jóvenes hagan lo que quieran, ¿no? Y no hay que inculcarles responsabilidades, no hay que inculcarles, te haces responsable de lo que usted hizo. Si usted tuvo el valor para meterse sexualmente con otra persona, no me digas que qué tal si no funciona, no, usted, pues ahora haga que funcione. Eso es madurez, eso es responsabilidad. Pero todavía dicen los adultos, no los obligues a casarse, qué tal si no funciona. Es que, ¿desde qué perspectiva lo estás viendo? Tú porque eres una legalista, tú porque eres una santurrona, tú porque eres esto. No, es que lo estamos viendo desde el punto de vista de Dios. Claro. Aquí yo no vengo a plantearte mis ideales, Aquí yo no vengo a plantearte los ideales de Abby ni de Gina, no. Aquí venimos a hablar como base el evangelio, la palabra de Dios. Claro. Y entonces dice, porque yo odio el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos. Fíjate cómo dice, ya tienen cansados a Dios. Dice, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han
Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Y me encanta decir, ¿no? Me encanta decir. ¿Por quién lo estás diciendo? ¿Por mí? Pues si te queda el saco, póntelo. Dice, porque me tienen harto. Me tienen harto, dice el Señor. Con tantas cosas que hacen mal y todavía preguntan, ¿y Dios es justo? Gina, ¿qué opinas? Porque yo ya me seguí de filo. Sí, Dios es justo. Dios es justo al enseñarte, ¿no? Escucho, ¿no? Una vida de desorden, porque el mundo así está. El mundo es un caos, aunque digamos que no, aún yo te lo compartí, te decía, aún conocedores de Dios, gente que conoce, gente cristiana, que conoce del Evangelio, hace pecado, te lo voy a decir así, hace pecado, toma, fuma, se droga, roba, fornica, y muchas veces, ¿verdad?, se encubren ¿con qué? Con la palabra. Siguen encubriendo ¿qué? Su pecado. No hay un verdadero arrepentimiento. Ahí es a donde, bueno, yo puedo entenderlo y yo le decía a alguien, no. Ahí es a donde tú ocupas el Evangelio a tu conveniencia. Pero el Evangelio no dice eso, ¿eh? El Evangelio dice, arrepiéntete de tus malos caminos, arrepiéntete de tu pecado. Tú estás agarrando la palabra, el Evangelio a tu conveniencia. Porque ¿qué es lo correcto? Yo le decía a alguien. ¿Qué es lo correcto? Si estás adulterando, tienes que ordenarte. Y eso no cualquiera lo hace. Si mientes, deja de mentir. Si robas, deja de robar. Ay, no. Muchos hasta lo agarran de juego, ¿no? Y dicen, el que no, ¿cómo dicen? El que no roba, algo así, ¿no? El que no tranza no avanza. Ajá, o sea, yo le decía a mi hija, le digo, ya la mente ya está bien corrupta, ya está bien enferma. Porque siempre cuando tú dices, mira, esto es lo correcto, ay, no. Y te haces llamar hijo de Dios. Cuando tú sabes que muy dentro de ti, yo escuchaba, ¿verdad?, que la paz dice, ¿realmente no te das cuenta? ¿Realmente no ves más allá cuando tú tienes mala intención en el corazón? Yo te lo compartí hace 8 días, claro que te das cuenta con qué intención lo haces. Yo le decía a alguien que conoce de la palabra, yo le decía, realmente las cosas no son así como tú dices. Tú estás haciendo las cosas a tu conveniencia, para tu beneficio. Pero, yo le decía, date cuenta, ahorita a lo mejor disfrútale. Tú que dices tú, no, me está yendo bien, y yo como, y yo compro, y todo, y yo voy a hacer. Órale pues, al rato vienen las consecuencias. Porque yo le decía, todo lo que sube en Dios baja, y todo lo oculto sale a la luz. Luego al final del camino se ve con qué intenciones lo haces. Porque agarras la palabra y dices, ay no, sí, cuando realmente decía nuestra pastora, ¿por qué no querían a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo crucificaron? Porque Él decía, ¿qué? Las verdades a la gente los confrontaba. Yo te puedo decir, Él nos confronta por medio de la palabra. Realmente esto es para valientes, y te lo decíamos. O sea, conoces, tú vienes, ¿no?, de una vida vivida, ya vienes del pecado, sabes. Si sigues a Dios por conveniencia, porque tú piensas que el Evangelio es una tapadera, cuando realmente no es cierto. Tu mismo pecado te hace la tapadera. Tu mismo pecado yo le decía a alguien, te enmugra, ¿no? Realmente vives de engaño, o sea, te estás engañando a ti mismo, porque ahorita tal vez podrías decir, no, yo llevo las de ganar, no se metan en mi vida, no opinen, órale pues, vívale,
vívale, pero al final del día, la misma palabra, yo le decía a alguien, la misma palabra escupe y saca lo podrido. Al final del día sale lo que somos, lo que hay en el corazón. Camínele, ¿no? Yo le decía, camínele, y en el camino te vas a dar cuenta. Muchos dicen, ¿verdad? No opines, no te metas, no seas metiche, no hagas, no esto. Bueno, se te da el consejo, yo le decía a alguien, se te da el consejo si lo quieres tomar, si edifica tu vida, adelante, y si no, pues, decía, ¿verdad? Alguien, y me acuerdo bien, ¿cómo me vas a meter la Biblia por la cabeza, no? Y yo le decía, realmente la palabra es viva y es entendida. O sea, y la intención del corazón, le digo, sale siempre a la luz, sea buena o sea mala, al final del día sale y nos damos cuenta que el ser humano tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras, de realmente de la vida de apariencias que trae el mundo, porque te dicen, yo le decía, ¿verdad? Y platicaba con alguien, ¿a ti te solapan algo? Que dices, es mi amiga, no es mi amigo, no, este cuate sí es de mi banda, ¿no? Es de mi consentido, no me cae bien, está en el mismo sentir que yo, porque me apoya. ¿A qué te apoya? A no hacer lo correcto. Pero si esa persona te dice, mira, lo que estás haciendo está mal, eso no le agrada a Dios. Ubícate, ¿no? Te decía, ordénate. Para ordenarte cuesta y se necesitan pantalones y falda para tener una vida ordenada, limpia. Te decían, ¿verdad? Te van a criticar, que no tanto hablan, que no tanto te dicen. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, es como dice la palabra, a lo bueno que tú haces, a lo que tú buscas, de vivir bien, de educar a tus hijos, de vivir con tu familia en paz. ¿Qué te dicen? Te dicen que está mal. Ay, no, es que son bien aburridos, nada más andan gastándose lo que no tienen. Son extremistas. Son extremistas. Santurrones. Santurrones de... Ay, santo Dios. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ven que ya tienen amantes, que ya no tienen... Drogas, alcoholismo. Sí, viven en una vida, yo te lo he dicho, de porquería. Hasta te aplauden. ¡Ay, qué bueno! Te diría, arrepiéntete, tú que conoces de Dios. Realmente que haya un verdadero arrepentimiento. Porque día a día te das cuenta, o sea, yo le decía a mi hija, no hay ninguno que no conozca. Casi la mayoría de las personas conocen. Y yo le decía, y andan en pecado. Y aunque tú vas y les dices, mira esto, el otro, ay, es mi vida, déjame, a ti qué te importa, ¿no? Pero tú que haces lo bueno, o sea, tú que te esfuerzas por tener una vida buena, ¿qué te dicen? Loca, fanática, dicen, ¿no? Extremista. Cuando realmente esto es vivir. Y a nosotros nos dicen los que estamos mal por vivir bien, por buscar vivir bien. Sí. Busca. Bien dice la palabra, llegarían los tiempos en que a lo malo le dirían bueno y a lo bueno le dirían malo. Y aquí dice Malaquías, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor, que Él se agrada de ellos. Todos pensando y justificándose a sí mismo. Es que Dios, aquí está Dios de por medio, ¿no? Y Dios me hizo libre. ¿Libre de qué? libre de conciencia, pensarán, porque para vivir como muchos viven no hay que tener conciencia. Sí.
La verdad, diría por ahí alguien, de pérdida los animalitos tienen, ¿no? Tienen conciencia de sus crías, tienen por verlas, ¿no? ¿Cuántos videos no hemos visto que van y se meten en el agua y los sacan en el fuego y sacan a sus crías? ¿Y el ser humano? Lo deja chamuscar o lo deja ahogar. Es peor, porque a lo mejor tú no estás viendo a tu hijo quemarse en el fuego, ni estás viendo a tu hijo ahogarse, pero con tus actitudes estás permitiendo que se destruya internamente en el odio, en la amargura, en la tristeza, vicios, y todavía le aplaudes. Ay, pues que tome, ay, pues que fume, Que salga como pueda. que salga, sí, y que tenga sexo, que viva, que disfrute. Muchos dicen, ya están grandes, ¿no? Ya están grandes, ellos ya saben lo que hacen. Yo se los he dicho, si gente de 40, 50, 60, peluda, ya canosa, todo, no sabe ni lo que quiere. Sí, menos uno. Menos. Chamacos que... Pero, ¿qué es la mente del ser humano? Ah, no. Déjenlos. Y por eso entonces lo que dice Malaquías, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Busca hacer, crear, formar un buen matrimonio, para que por medio de ese matrimonio tengan buenos hijos. Para que esos buenos hijos bien educados, con valores, con principios, Sea una buena sociedad. también formen a otra buena familia y por medio de todo esto puedan crear una buena sociedad. Pero no. ¿Qué le enseñan a los hijos? ¿Qué le enseñan qué le enseña el papá al hijo? ¿No? Dale sus cachetadas de vez en cuando a la vieja. Dale sus cachetadas, que no opine. Hijo, cuando tú eras niño, ¿te gustaba ver que a tu mamá le pegaran? ¿Qué impotencia sentías al ver cuando golpeaban a tu mamá? O a lo mejor tú fuiste de los hijos que cuando el papá le pegaba también ibas y la pateabas, ¿no? Porque ya está tan corrompido esto, la verdad. Y el papá todavía, pégale a la mensa. Dale a la mensa, ¿no? Dale. Híjole, y luego yo digo, ¿no? Y luego las mujeres que somos las que creamos, formamos a nuestros hijos, los creamos igual o peores que nuestros esposos. Porque la doble moral, ¿no? Entra la doble moral con los hijos. Ay, es que mi hijo la engañó porque es una hija del maíz. Ah, pero cuando engañan a mi hija, o sea, no, a mi hija no la engañan. Sí, o sea, lo podemos hacer, pero no me lo Lo podemos hacer, pero que no me lo hagan a mí, ¿no? Es lo que estábamos hablando hace rato. La doble moral. La doble moral, ¿no? El esposo, yo sí puedo tener amante. Ah, pero tú no te atrevas, ¿eh? Y pobre de ti si yo me entero. Te mato. Y así vive el ser humano en una doble moral tremenda. Tremenda. Y le dicen que eso es bueno. Y a nosotros que estamos buscando. Porque estamos buscando, ¿eh? Porque no te estamos hablando de una perfección. No te estamos hablando de que caminamos, ya somos santos. No, ya no estaremos aquí. Ya estaría volando yo allá. Con una aurola. O como se diga. Aerolita. Y mis alitas. Ahí estaría volando ya. No. Estamos buscando. Día a día yo busco tener un buen matrimonio, vivir bien y hacer buenos hijos para que mis hijos también tengan buenos hogares. Imagínate, ya tengo una nuera. ¿Y sabes cuál es siempre la palabra para con mi hijo? Cuídala. Cuídela. Ya antes que sus papás ya está su esposa. Y sea un buen hombre. Respétela. Claro, porque aquí lo está diciendo Malaquías, son leyes. Y quiero que por medio de ese buen matrimonio que yo he luchado con mi esposo a hacer, que en ese buen matrimonio tengamos buenos hijos, para que también mis nietos vivan bien. Sí. Ah, pero somos nosotros los tontos. Nosotros somos los estúpidos. Y es la palabra más fuerte que voy a usar aquí en esta cabina, porque luego ocupó, hay otras más fuertes que nos dicen. Y el mundo nos va a seguir diciendo, y si pudiera nos linchaban. ¿Sí? ¿Sí? Y más si decimos no al aborto.
Y más si decimos no a esto, no al otro. Sí, es cierto. Pero todo depende desde la perspectiva de un ser dañado. Sí. ¿No? Mal de la cabeza, con desórdenes mentales, emocionales y de todo, que me venga a decir a mí es que tú estás mal. Y que su familia está hecha un caos. Por Dios santo. Y todavía, ay, no, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque ¿quiénes son ahorita quiénes se han vuelto los grandes del ser humano? Pura gente, les pone un ejemplo en la iglesia, pura gente alcohólica, gente adúltera, gente que odia, gente, y esos se han vuelto los grandes, ¿cómo se llaman? Vamos a ponerle ídolos, ¿no? De la humanidad. Siguen la corriente de alguien que porque canta muy bonito y los jóvenes los siguen al 1000, pero su vida es un desorden y lo que él diga es ley. Entonces, imagínate si así está, ¿cómo están los que lo siguen? Peor. ¿Cómo se identifican con él? Le aplauden. Pareja, por favor, un minuto. Ay, gracias. No, pues sí. Estamos, como sociedades, tratamos de esforzarnos, de ser día a día, ¿verdad? No perfectos, pero sí esforzarnos a ya no cometer los errores que hicimos ayer y seguir caminando, aunque la gente nos diga que somos cerrados, que nos diga que no tenemos como ellos, ¿no? Que viven su vida. Ajá. O sea, a lo mejor para nosotros estar en la iglesia, para la gente común, se les hace aburrido y nos dicen, es una pérdida de tiempo. A mí, a mis 20 años me dicen, ¿no? Toda tu vida la estás desperdiciando metida en una iglesia, sabiendo que no hace nada, ¿no? Y yo así como de, si supieras, ¿no? A veces criticamos solamente por lo que vemos. Dicen, hablas porque tienes boca. Sí, literal. Pero creo que los tiempos que estamos en la iglesia son muy beneficiosos para nuestras vidas. En estos tiempos. Sí, porque realmente caminamos, o podríamos decir nosotros, ¿no? Caminamos, pero realmente sabemos a dónde vamos. No parecemos zombies que solamente como la demás gente sigue caminando. O sea, somos humanos vivos, no humanos zombies, caminando solamente por caminar. Y pues se nos acabó el tiempo. Y ya no voy a... Dios te bendiga, tener un hermoso día, toma buenas decisiones. Gina. Bye. Dios te bendiga y no eches en saco roto, ¿verdad? Lo que habla la palabra. Dios te bendiga. Nos vemos el martes que viene. Dios te bendiga. Oye, sí, se fue súper rápido.